1817, Tennessee, familia Bell, la bruja que Andrew Jackson enfrentó y lo derrotó. En el verano de 1817, la familia Bell vivía en una próspera plantación de 640 acres en la frontera de Tennessee, cerca del río Red en el condado de Robertson. John Bell, de 60 años, había establecido su hogar en esta región salvaje después de emigrar desde Carolina del Norte con su esposa Lucy y sus 9 hijos, buscando las oportunidades que ofrecía la expansión hacia el oeste americano durante los primeros años de la nueva república. La casa Bell, construida en 1810, era una estructura sólida de troncos de 2 plantas que reflejaba la prosperidad creciente de John como agricultor y comerciante. Su propiedad incluía campos extensos de maíz, tabaco y algodón trabajados por esclavos, así como ganado y caballos que habían convertido a la familia en una de las más respetadas e influyentes de la comunidad fronteriza de Adams Station, Tennessee. John Bell había servido como capitán en la milicia local durante la guerra de 1812 y había establecido relaciones importantes con líderes políticos y militares de la región, incluyendo al general Andrew Jackson, quien frecuentemente visitaba la zona debido a sus propias plantaciones cercanas. La reputación de Bell como hombre honesto y trabajador había llevado a que fuera elegido para múltiples posiciones de liderazgo comunitario, incluyendo la supervisión de la construcción de la iglesia baptista local. Lucy Bell, de 57 años, había dado a luz a 9 hijos durante 23 años de matrimonio: Jesse, John Jr., Drury, Benjamin, Esther, Zadok, Elizabeth, Richard y Joel. La familia mantenía valores cristianos estrictos y asistía regularmente a servicios religiosos en la iglesia baptista de Red River, donde John servía como diácono y Lucy dirigía actividades para las mujeres de la congregación. Elizabeth Betsy Bell, de 12 años, era la hija que había mostrado mayor belleza e inteligencia entre los niños Bell. Había recibido educación superior a la típica para niñas de la frontera, incluyendo lectura, escritura, aritmética básica y habilidades domésticas que la preparaban para el matrimonio con una familia respetable. Sus padres habían comenzado a recibir propuestas de matrimonio de familias locales prominentes, aunque consideraban que aún era demasiado joven para comprometerse formalmente. Durante los años previos a 1817, la vida en la plantación Bell había seguido ritmos estacionales predecibles: primaveras dedicadas a la siembra, veranos de cultivo intensivo, otoños de cosecha, e inviernos de planificación y reparaciones. La familia había prosperado económicamente y socialmente, estableciéndose como pilares de la comunidad fronteriza que estaba transformándose rápidamente de asentamiento salvaje a región civilizada. Los vecinos más cercanos incluían las familias Gunn, Porter y Johnston, todas las cuales habían migrado a Tennessee durante el mismo periodo y habían establecido plantaciones similares. Estas familias mantenían relaciones estrechas que incluían cooperación en trabajos agrícolas, intercambio de bienes y servicios, y socialización regular que era esencial para la supervivencia y el bienestar en la frontera americana. Sin embargo, durante agosto de 1817, la tranquilidad de la vida Bell comenzó a verse perturbada por eventos inexplicables que inicialmente fueron atribuidos a animales salvajes o visitantes no deseados. John Bell reportó a vecinos haber escuchado ruidos extraños durante las noches, sonidos de rascado en las paredes exteriores de la casa, golpes repetitivos que parecían provenir del techo, y ocasionalmente lo que describía como voces susurrantes que no podía identificar claramente. El primer incidente verdaderamente alarmante ocurrió la noche del 31 de agosto, cuando toda la familia fue despertada por sonidos que John describió en su diario como cadenas siendo arrastradas por el ático y golpes violentos contra las paredes que sacudían toda la estructura de la casa. Cuando John investigó con una linterna y un rifle, no encontró evidencia de intrusos humanos o animales, pero notó que la temperatura en ciertas áreas de la casa había descendido inexplicablemente a pesar del calor estival de Tennessee. Esta noche marcó el inicio de fenómenos que transformarían a la respetable familia Bell en el centro de uno de los casos paranormales más célebres y mejor documentados de la América temprana, eventos que eventualmente atraerían la atención de cientos de visitantes curiosos, incluyendo futuros presidentes, generales y académicos que vendrían a presenciar personalmente los extraordinarios eventos que ocurrían en la plantación Bell de Tennessee. John Bell había nacido en 1757 en el condado de Bertie, Carolina del Norte, en una familia de agricultores prósperos que había emigrado desde Escocia durante las primeras décadas del siglo XVIII. Su educación había incluido lectura, escritura, aritmética y conocimientos básicos de agricultura que había aplicado exitosamente después de casarse con Lucy Williams en 1778,
cuando él tenía 21 años y ella 19. Durante sus primeros años de matrimonio en Carolina del Norte, John había establecido una granja pequeña pero productiva que había expandido gradualmente a través del trabajo duro y decisiones comerciales inteligentes. Sin embargo, las oportunidades limitadas de expansión en Carolina del Norte y las historias de tierras fértiles disponibles en la frontera de Tennessee lo habían convencido a vender sus propiedades y migrar hacia el oeste en 1804. La familia Bell había viajado a Tennessee con una caravana de familias similares, llevando posesiones esenciales, herramientas agrícolas, semillas y suficientes provisiones para establecer una nueva vida en territorio que aún era considerado peligroso debido a la presencia ocasional de grupos nativos americanos hostiles. El viaje había durado 6 semanas y había requerido la construcción de refugios temporales y la organización de guardias nocturnas para proteger a las familias y el ganado. Al llegar al condado de Robertson, John había adquirido 640 acres de tierra fértil cerca del río Red utilizando ahorros acumulados durante sus años en Carolina del Norte y un préstamo obtenido de comerciantes de Nashville. La ubicación había sido seleccionada cuidadosamente por su acceso al agua, la calidad del suelo y la proximidad a rutas comerciales que conectaban con mercados en Nashville y otros asentamientos de Tennessee. La construcción de la casa familiar había requerido 2 años de trabajo intensivo, desde 1808 hasta 1810. John había dirigido personalmente la tala de árboles, la preparación de troncos y la construcción de la estructura de 2 plantas que incluía una sala principal grande, 4 habitaciones, un desván y un sótano para almacenamiento. La casa había sido diseñada para acomodar a una familia numerosa y para resistir los inviernos severos y veranos calurosos del clima de Tennessee. Lucy Bell había demostrado ser una compañera ideal para la vida de frontera, adaptándose rápidamente a las demandas de administrar un hogar grande mientras criaba 9 hijos y supervisaba las actividades domésticas que incluían cocina, limpieza, fabricación de ropa, conservación de alimentos y atención médica básica para la familia. Sus habilidades en tejido y costura habían proporcionado ropa de calidad para toda la familia, mientras que su conocimiento de hierbas medicinales había mantenido la salud familiar durante años sin acceso a médicos profesionales. Los 9 hijos Bell habían crecido con responsabilidades específicas apropiadas para sus edades y géneros según las costumbres de la época. Los hijos varones mayores trabajaban en los campos y cuidaban el ganado, mientras que las hijas ayudaban con tareas domésticas y el cuidado de hermanos menores. Esta división del trabajo había sido esencial para el funcionamiento exitoso de la plantación y había preparado a todos los niños para sus roles futuros como adultos en la sociedad fronteriza. Elizabeth Bell, conocida familiarmente como Betsy, había mostrado inteligencia excepcional desde temprana edad y había recibido educación superior a la típica para niñas de la frontera. John había contratado tutores ocasionales para enseñarle lectura avanzada, escritura elegante y aritmética, reconociendo que estas habilidades aumentarían sus posibilidades de matrimonio ventajoso con familias educadas de Tennessee. Su belleza natural y modales refinados ya habían atraído atención de jóvenes de familias prominentes de la región. La prosperidad económica de la familia había crecido consistentemente durante sus primeros años en Tennessee. Las cosechas de maíz, tabaco y algodón habían proporcionado ingresos suficientes para expandir las operaciones agrícolas, comprar esclavos adicionales para el trabajo de campo y mejorar la casa con muebles de calidad y comodidades que reflejaban su estatus social ascendente en la comunidad local. Las relaciones sociales de la familia Bell se centraban alrededor de la iglesia baptista de Red River, donde John servía como diácono y Lucy dirigía el círculo de mujeres. Esta participación religiosa había proporcionado no solo orientación espiritual sino también conexiones sociales y comerciales que habían sido cruciales para el éxito de la familia en una comunidad donde la reputación personal y la confianza mutua eran fundamentales para la supervivencia y prosperidad. Los vecinos más cercanos, las familias Gunn, Porter y Johnston, mantenían relaciones que incluían intercambio de trabajo durante periodos de cosecha, préstamo mutuo de herramientas y animales, y socialización regular que aliviaba el aislamiento de la vida rural. Estas amistades habían sido fortalecidas a través de años de cooperación mutua y habían creado una red de apoyo que sería crucial durante los eventos extraordinarios que se desarrollarían después de 1817. La vida cultural de la comunidad incluía reuniones sociales regulares, celebraciones religiosas y ocasionales visitas de viajeros distinguidos que traían noticias del mundo exterior. Entre estos visitantes había estado el general Andrew Jackson,
quien poseía plantaciones en la región y había desarrollado amistad personal con John Bell debido a su servicio militar compartido y sus intereses comerciales similares. Para el verano de 1817, la familia Bell había alcanzado un nivel de estabilidad y prosperidad que los colocaba entre las familias más respetadas del condado de Robertson. Sus hijos estaban creciendo saludables y bien educados, la plantación producía ganancias consistentes, y su posición social les proporcionaba influencia en asuntos comunitarios y oportunidades comerciales que aseguraban un futuro próspero. Sin embargo, los eventos que comenzaron en agosto de 1817 transformarían esta existencia tranquila y próspera en una experiencia extraordinaria que desafiaría no solo las creencias religiosas de la familia sino también su comprensión fundamental de la realidad, convirtiendo su hogar respetable en el centro de fenómenos que atraerían visitantes de todo Estados Unidos y establecerían el caso Bell como el primer fenómeno paranormal ampliamente documentado en la historia americana. Los primeros fenómenos inexplicables que afectaron a la familia Bell comenzaron durante septiembre de 1817 con manifestaciones que John Bell documentó meticulosamente en su diario personal, registros que posteriormente serían presentados como evidencia ante magistrados locales y visitantes distinguidos. Los eventos iniciales incluían sonidos de rascado en las paredes exteriores de la casa durante las horas nocturnas, como si garras grandes estuvieran intentando romper la madera de los troncos. Durante las primeras semanas de septiembre, estos sonidos escalaron para incluir golpes violentos que sacudían toda la estructura de la casa, despertando a todos los miembros de la familia simultáneamente. John Bell investigaba cada incidente armado con su rifle y acompañado por sus hijos mayores, pero nunca encontraba evidencia de animales salvajes, intrusos humanos, o causas naturales que pudieran explicar los disturbios que estaban afectando el sueño y la tranquilidad de la familia. El 15 de septiembre, según el diario de John Bell, los fenómenos se intensificaron dramáticamente cuando la entidad invisible comenzó a manifestarse dentro de la casa familiar. Durante la cena, platos y utensilios comenzaron a moverse por sí solos a través de la mesa, cayendo al suelo sin que ningún miembro de la familia estuviera en contacto físico con los objetos. Estos eventos fueron presenciados por toda la familia y registrados con fechas y descripciones específicas que John documentaba cada noche después de los incidentes. Los ataques físicos contra miembros individuales de la familia comenzaron durante octubre de 1817, con Betsy Bell convirtiéndose en el blanco principal de la actividad maligna. Según testimonios familiares documentados posteriormente por visitantes e investigadores, la muchacha de 12 años comenzó a experimentar lo que describía como manos invisibles que la pellizcaban, le tiraban el cabello, y ocasionalmente la abofeteaban con fuerza suficiente para dejar marcas visibles en su rostro. John Bell reportó a vecinos cercanos que durante estos ataques contra Betsy, una voz femenina había comenzado a hablar audiblemente en la casa, inicialmente susurrando amenazas y maldiciones, pero gradualmente aumentando en volumen hasta que toda la familia podía escuchar claramente las palabras. Esta voz se identificó como Kate Batts, el nombre de una mujer local que había tenido disputas comerciales previas con John Bell relacionadas con la compra de tierras y esclavos. Kate Batts era una viuda de mediana edad que vivía en una propiedad adyacente a la plantación Bell y que había mantenido una disputa legal prolongada con John sobre los límites de sus respectivas propiedades. Los registros legales del condado de Robertson documentan que esta disputa había resultado en testimonios ante magistrados locales durante 1815 y 1816, con ambas partes presentando evidencia sobre la ubicación correcta de las líneas de propiedad. La voz que se identificaba como Kate Batts comenzó a demostrar conocimiento detallado sobre asuntos privados de la familia Bell que una persona externa no podría haber sabido normalmente. Según los registros de John Bell, la entidad describía conversaciones privadas entre miembros de la familia, revelaba información sobre transacciones comerciales confidenciales y proporcionaba detalles sobre eventos que habían ocurrido en la privacidad del hogar familiar. Durante noviembre de 1817, los fenómenos habían alcanzado niveles que requerían intervención comunitaria. John Bell contactó al reverendo James Gunn de la Iglesia Baptista de Red River, solicitando orientación espiritual y posible intervención religiosa. El reverendo Gunn visitó la casa Bell durante 3 noches consecutivas, presenciando personalmente los fenómenos y documentando sus observaciones en cartas oficiales a la Convención Baptista del Estado de Tennessee. Las cartas del reverendo Gunn, preservadas en los archivos de la Convención Baptista, describían haber presenciado objetos que se movían sin contacto físico, voces que hablaban sin fuente humana visible, y ataques físicos contra Betsy Bell que ocurrían mientras múltiples testigos observaban sin poder intervenir efectivamente.
El reverendo concluyó que los eventos excedían su experiencia pastoral y recomendó consulta con autoridades religiosas de mayor rango. La noticia de los eventos extraordinarios en la plantación Bell se extendió rápidamente por toda la región fronteriza de Tennessee. Durante diciembre de 1817, la familia comenzó a recibir visitantes curiosos que incluían comerciantes, políticos locales y otros agricultores que venían a presenciar personalmente los fenómenos que habían sido descritos en cartas y conversaciones a lo largo de los asentamientos del Valle de Cumberland. Entre los primeros visitantes distinguidos estaba el magistrado del condado James Johnston, quien llegó con la intención de investigar oficialmente los reportes y determinar si habían ocurrido fraudes o engaños que requerían intervención legal. Johnston pasó 5 noches en la Casa Bell durante enero de 1818, documentando oficialmente sus observaciones en reportes que presentó ante la Corte del Condado de Robertson. Los reportes oficiales de Johnston confirmaron la autenticidad de los fenómenos, describiendo haber presenciado movimiento de objetos pesados que requerirían múltiples hombres adultos para moverlos normalmente, voces que respondían inteligentemente a preguntas formuladas por los visitantes, y ataques físicos contra Betsy Bell que ocurrían bajo observación directa de múltiples testigos creíbles. Sus conclusiones oficiales establecieron que no había evidencia de fraude o engaño por parte de la familia Bell. La entidad había comenzado a demostrar capacidades proféticas que aumentaron significativamente el interés de visitantes de regiones distantes. Según registros documentados por múltiples testigos, la voz predecía eventos futuros que incluían resultados de elecciones locales, cambios en el tiempo atmosférico y eventos personales en las vidas de visitantes que posteriormente se cumplían con precisión notable. Durante la primavera de 1818, el caso Bell había atraído atención de académicos y líderes religiosos de Nashville y otras ciudades importantes de Tennessee. El Dr. Joseph Nash McDowell, profesor de medicina en la Universidad de Nashville, visitó la plantación Bell para investigar los fenómenos desde una perspectiva científica, llevando equipos de medición y técnicas de observación que había desarrollado para estudios médicos. Los reportes del Dr. McDowell, publicados posteriormente en periódicos de Nashville, confirmaron que había presenciado eventos que no podía explicar a través de conocimiento médico o científico disponible. Sus observaciones incluían mediciones de temperatura que mostraban descensos súbitos en habitaciones específicas durante las manifestaciones, y documentación de efectos físicos en objetos y personas que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. Para el verano de 1818, la plantación Bell había recibido más de 200 visitantes documentados, incluyendo magistrados, médicos, ministros religiosos y comerciantes prominentes que habían venido desde distancias de hasta 200 millas para presenciar los fenómenos extraordinarios. La consistencia de los testimonios de estos visitantes educados y respetables había establecido el caso Bell como auténtico según los estándares de evidencia de la época. Los eventos habían transformado la vida familiar completamente, convirtiendo su hogar privado en una atracción pública que requería administrar el flujo constante de visitantes mientras intentaban mantener las rutinas necesarias para operar la plantación agrícola. Esta transformación había creado tensiones familiares significativas, especialmente para Betsy Bell, quien continuaba siendo el blanco principal de los ataques físicos de la entidad invisible. En marzo de 1819, el general Andrew Jackson, quien había ganado fama nacional por su victoria en la batalla de Nueva Orleans durante la guerra de 1812, decidió visitar personalmente la plantación Bell después de recibir cartas detalladas sobre los fenómenos extraordinarios de parte de sus amigos y asociados políticos en Tennessee. Jackson, quien mantenía plantaciones propias en la región y había desarrollado amistad personal con John Bell, llegó con un grupo de ayudantes militares y académicos de Nashville. La visita de Jackson había sido planificada como una investigación de 3 días que incluiría documentación oficial de los eventos para determinar su autenticidad y posibles explicaciones racionales. El general había traído equipos de observación, instrumentos de medición y múltiples testigos educados con la intención de aplicar métodos científicos y militares para resolver el misterio que había atraído atención nacional. Durante la primera noche de su estadía, Jackson y su séquito presenciaron lo que él describió posteriormente en cartas oficiales a políticos de Washington como manifestaciones que exceden cualquier experiencia de mis 30 años de servicio militar. Según estas cartas, preservadas en los archivos nacionales, Jackson observó objetos pesados que se movían por sí solos, escuchó voces inteligentes que respondían a preguntas específicas, y presenció ataques físicos contra Betsy Bell que ocurrían bajo observación directa de múltiples oficiales militares.
El incidente más dramático de la visita de Jackson ocurrió durante la segunda noche, cuando la entidad que se identificaba como Kate Batts dirigió su atención hacia el general mismo. Según testimonios de sus ayudantes, documentados en reportes militares oficiales, Jackson fue físicamente levantado de su silla y arrojado al suelo por fuerzas invisibles mientras intentaba interrogar a la entidad sobre sus motivos y naturaleza. Durante este enfrentamiento, registrado por múltiples testigos presentes, la voz de Kate Batts se dirigió directamente a Jackson, prediciendo específicamente su futura presidencia de Estados Unidos y advirtiendo sobre desafíos políticos que enfrentaría durante sus años en la Casa Blanca. Estas predicciones, documentadas por escribas presentes durante la visita, se cumplirían con precisión notable durante la presidencia de Jackson de 1829 a 1837. La entidad también demostró conocimiento detallado sobre la carrera militar y política de Jackson que no estaba disponible públicamente, incluyendo detalles sobre decisiones militares confidenciales durante la guerra de 1812 e información sobre sus planes políticos futuros que Jackson no había compartido públicamente. Este conocimiento convenció al general de que estaba enfrentando fenómenos genuinamente sobrenaturales. Jackson intentó múltiples estrategias para controlar o eliminar la entidad, incluyendo oraciones grupales dirigidas por el capellán militar que había traído, intentos de exorcismo según rituales metodistas, y técnicas de interrogatorio militar diseñadas para identificar fraudes o engaños. Ninguna de estas intervenciones produjo resultados efectivos, y en varios casos pareció intensificar la actividad de la entidad. Durante el tercer día de su visita, Jackson tomó la decisión de retirarse de la plantación Bell, declarando oficialmente que los fenómenos representaban fuerzas que exceden la autoridad militar y civil y que requerían intervención de autoridades espirituales de mayor rango. Su partida temprana fue interpretada por observadores como reconocimiento de derrota por parte del héroe militar más respetado de Estados Unidos. Las cartas oficiales de Jackson sobre su experiencia en la plantación Bell fueron distribuidas entre líderes políticos y militares de Washington, Nashville y otras ciudades importantes, estableciendo el caso como auténtico según el testimonio del futuro presidente. Estas cartas contribuyeron significativamente a la reputación nacional del fenómeno y atrajeron visitantes de regiones cada vez más distantes. Durante abril y mayo de 1819, la plantación Bell recibió delegaciones oficiales de múltiples estados que incluían gobernadores, senadores, magistrados de cortes superiores y académicos de universidades prestigiosas. Estos visitantes llegaban con la intención de investigar oficialmente un fenómeno que había ganado credibilidad a través del testimonio de Andrew Jackson y otros líderes respetados. Entre los visitantes más notables estaba el gobernador Joseph M. Semin de Tennessee, quien llegó con una delegación oficial que incluía el secretario de Estado y múltiples legisladores. Su visita de una semana resultó en un reporte oficial presentado ante la legislatura de Tennessee que confirmaba la autenticidad de los fenómenos y recomendaba que fueran estudiados por académicos y autoridades religiosas. Los efectos de la actividad paranormal en la salud de John Bell habían comenzado a manifestarse durante este periodo. Los médicos que visitaron la plantación documentaron que Bell mostraba síntomas de estrés extremo que incluían pérdida de peso, insomnio crónico, y episodios de debilidad física que parecían correlacionarse con los periodos de actividad más intensa de la entidad. La voz de Kate Batts había comenzado a expresar hostilidad específica hacia John Bell, amenazándolo directamente con daño físico y muerte. Según testimonios de múltiples visitantes, la entidad declaraba regularmente su intención de torturar a Old Jack Bell hasta la muerte y proporcionaba descripciones detalladas de cómo planeaba lograr este objetivo a través de métodos que incluían envenenamiento y agotamiento físico. Durante junio de 1819, los ataques contra John Bell escalaron a violencia física directa. Visitantes documentaron haber presenciado a Bell siendo golpeado por fuerzas invisibles, sus zapatos siendo removidos violentamente mientras caminaba, y episodios donde era empujado o derribado sin contacto físico aparente. Estos ataques ocurrían frecuentemente en presencia de múltiples testigos que no podían intervenir efectivamente. La salud de Betsy Bell también había deteriorado significativamente debido a los ataques constantes que había sufrido durante casi 2 años. Los médicos que la examinaron reportaron síntomas que incluían fatiga extrema, pérdida de apetito, y episodios de histeria que requerían sedación con laudanum y otros medicamentos disponibles en la época. La situación familiar había alcanzado niveles de crisis que amenazaban la supervivencia económica de la plantación. La constante presencia de visitantes había interrumpido las operaciones agrícolas normales,
y John Bell había tenido dificultades mantener la disciplina necesaria entre los esclavos y trabajadores que estaban aterrorizados por los fenómenos que presenciaban regularmente. Para el verano de 1819, el caso Bell había sido documentado por más de 500 testigos diferentes, incluyendo figuras políticas nacionales, académicos de universidades importantes, magistrados de múltiples estados y líderes religiosos de diversas denominaciones. La consistencia de estos testimonios había establecido el caso como el fenómeno paranormal más creíble y mejor documentado en la historia americana hasta esa fecha. Los reportes oficiales y cartas de estos visitantes distinguidos habían sido publicados en periódicos de ciudades importantes incluyendo Nashville, Louisville, Cincinnati y Charleston, estableciendo el caso Bell como un fenómeno de interés nacional que había ganado credibilidad a través del testimonio de las figuras más respetadas de la República Americana temprana. Durante agosto de 1819, la Convención Baptista de Tennessee envió una delegación oficial de ministros experimentados en casos de posesión demoníaca para realizar exorcismos formales en la plantación Bell. Esta delegación, dirigida por el reverendo David Richmond de Nashville, incluía 5 pastores adicionales que habían sido seleccionados específicamente por su experiencia previa con fenómenos sobrenaturales y su conocimiento de rituales de liberación espiritual según doctrinas baptistas. Los exorcismos fueron realizados durante 3 noches consecutivas en presencia de más de 100 testigos que incluían magistrados locales, médicos y comerciantes prominentes que habían venido a documentar oficialmente los procedimientos y sus resultados. Según registros mantenidos por escribas oficiales, los rituales incluyeron oraciones grupales prolongadas, lectura de escrituras específicas e imposición de manos sobre los miembros de la familia Bell que habían sido más afectados por los ataques de la entidad. Durante el primer exorcismo, realizado el 15 de agosto, la voz de Kate Batts respondió directamente a las oraciones de los ministros, burlándose de sus esfuerzos y citando escrituras bíblicas con precisión que excedía el conocimiento teológico de muchos de los pastores presentes. La entidad demostró familiaridad detallada con doctrinas baptistas y metodistas, debatiendo interpretaciones teológicas con los ministros durante periodos que se extendían por horas. Los intentos de los pastores de comandar a la entidad que abandonara la propiedad resultaron en intensificación de la actividad paranormal. Durante la segunda noche de exorcismo, múltiples testigos reportaron haber presenciado objetos pesados que se movían violentamente por la casa, temperaturas que descendían súbitamente hasta niveles que requerían que los visitantes usaran abrigos de invierno en pleno verano, y ataques físicos contra los ministros participantes que incluían bofetadas y empujones administrados por fuerzas invisibles. El fracaso de los exorcismos baptistas llevó a que la familia contactara autoridades religiosas de otras denominaciones. Durante septiembre de 1819, ministros metodistas, presbiterianos y cuáqueros visitaron la plantación para intentar rituales de liberación según sus respectivas tradiciones. Ninguna de estas intervenciones produjo resultados duraderos, y en varios casos parecieron provocar respuestas más violentas de parte de la entidad. Los efectos acumulados de 2 años de actividad paranormal habían comenzado a manifestarse severamente en la salud física de John Bell. El Dr. Samuel Cartwright de Nashville, quien había sido llamado para examinar a Bell durante octubre de 1819, documentó síntomas que incluían pérdida de peso extrema, temblores incontrolables, episodios de parálisis parcial y dificultades del habla que parecían empeorar durante periodos de actividad paranormal intensa. La entidad había intensificado sus amenazas contra John Bell, declarando públicamente durante las visitas de múltiples testigos que había decidido completar su misión de destruir a Old Jack Bell antes del próximo invierno. Estas amenazas incluían descripciones específicas de cómo planeaba causar la muerte de Bell a través de envenenamiento gradual que imitaría los síntomas de enfermedades naturales para evitar sospechas de asesinato sobrenatural. Durante noviembre de 1819, John Bell sufrió varios episodios de enfermedad severa que los médicos no podían diagnosticar o tratar efectivamente. Sus síntomas incluían convulsiones violentas, vómitos incontrolables y periodos de inconsciencia que duraban horas. Cada episodio coincidía con declaraciones de Kate Batts sobre sus planes para acelerar la muerte de Bell. Los intentos médicos para tratar la condición de Bell incluyeron sangrías, purgas y administración de diversos medicamentos disponibles en la época, pero ningún tratamiento produjo mejorías duraderas. Los médicos consultores que examinaron a Bell expresaron frustración por su incapacidad de identificar causas físicas para los síntomas que estaban observando. La situación alcanzó crisis final durante diciembre de 1820,
cuando John Bell sufrió un colapso físico que lo dejó confinado a cama durante varias semanas. Durante este periodo, la voz de Kate Batts se volvió más frecuente y maliciosa, burlándose del estado de Bell y proporcionando actualizaciones regulares sobre su deterioro físico a visitantes que continuaban llegando a la plantación. El 19 de diciembre de 1820, John Bell fue encontrado muerto en su cama por miembros de la familia durante las primeras horas de la mañana. Su muerte fue precedida por declaraciones de Kate Batts durante la noche anterior, escuchadas por múltiples testigos, celebrando que había completado su misión y que Bell no vería otro amanecer. Inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo de Bell, la familia encontró una botella pequeña que contenía un líquido oscuro no identificado en su mesa de noche. Cuando Lucy Bell consultó a Kate Batts sobre el contenido de la botella, la voz respondió que era veneno que había administrado gradualmente y se burló de los médicos que no habían podido detectar el envenenamiento debido a su naturaleza sobrenatural. Los médicos que realizaron el examen post-mortem de John Bell no pudieron determinar una causa natural de muerte, reportando que sus órganos internos mostraban signos de deterioro que no correspondían a ninguna enfermedad conocida. El líquido de la botella misteriosa fue analizado por médicos y químicos disponibles, pero no pudieron identificar su composición o determinar si era realmente tóxico. El funeral de John Bell se realizó el 21 de diciembre de 1820 en la iglesia baptista de Red River, con asistencia de más de 500 personas que incluyeron autoridades gubernamentales, líderes religiosos y curiosos que habían seguido el caso durante sus 4 años de duración. Durante la ceremonia fúnebre, múltiples testigos reportaron haber escuchado la voz de Kate Batts cantando himnos de celebración que interrumpían las oraciones y cánticos tradicionales del servicio religioso. Después del funeral de John Bell, la actividad paranormal en la plantación Bell comenzó a disminuir gradualmente. La voz de Kate Batts declaró que su misión principal había sido completada con la muerte de Bell, pero advirtió que regresaría en 7 años para atormentar a la descendencia de Bell, antes de desaparecer completamente de la propiedad familiar. En 1827, exactamente 7 años después de su desaparición, la voz de Kate Batts regresó a la plantación Bell según había prometido, manifestándose inicialmente a Lucy Bell y a su hijo Joel, quien para entonces se había convertido en el administrador principal de la propiedad familiar después de la muerte de su padre. Esta segunda fase de actividad paranormal duró aproximadamente 3 semanas y fue documentada por varios visitantes que habían mantenido interés en el caso durante los años de silencio. Los fenómenos del regreso de 1827 fueron menos intensos que los eventos originales, consistiendo principalmente en conversaciones entre la entidad y miembros de la familia sobre eventos que habían ocurrido durante los años de ausencia. La voz proporcionó información detallada sobre desarrollos políticos nacionales, incluyendo predicciones específicas sobre la presidencia de Andrew Jackson que se cumplirían durante los años siguientes, confirmando la precisión profética que había caracterizado las manifestaciones originales. Durante estas conversaciones finales, documentadas por Joel Bell en correspondencia con académicos de Nashville, Kate Batts reveló información adicional sobre sus motivos originales, explicando que su hostilidad hacia John Bell había sido motivada no solo por disputas sobre límites de propiedad, sino también por percepciones de injusticia en transacciones comerciales que habían involucrado la compra de esclavos y tierras durante los primeros años del asentamiento de Bell en Tennessee. La entidad también proporcionó predicciones sobre el futuro de la familia Bell y la región de Tennessee que incluían el crecimiento económico del Valle de Cumberland, la expansión del ferrocarril a través de la propiedad Bell y cambios políticos que afectarían la institución de la esclavitud durante las décadas siguientes. Muchas de estas predicciones se cumplieron con precisión notable durante los años posteriores. Después de 3 semanas de manifestaciones esporádicas, la voz de Kate Batts se despidió permanentemente, declarando que su misión terrenal había sido completada y que no regresaría nuevamente a la plantación Bell. Esta despedida final fue presenciada por múltiples testigos y marcó el final definitivo de 4 años de actividad paranormal que había transformado a la familia Bell en protagonistas del caso sobrenatural más famoso de la América temprana. Los efectos duraderos del caso Bell en la familia incluyeron la reubicación eventual de varios miembros a otras regiones de Estados Unidos para escapar de la notoriedad que continuaba atrayendo visitantes curiosos a la propiedad décadas después de los eventos originales. Betsy Bell se casó con Richard Powell, un maestro local, en 1821, poco después de la muerte de su padre, estableciendo una vida normal que no fue afectada por recurrencia de fenómenos paranormales. Lucy Bell continuó viviendo en la plantación hasta su muerte en 1837,
manteniendo correspondencia regular con investigadores y académicos que estudiaban el caso. Sus cartas, preservadas en archivos universitarios, proporcionaron detalles adicionales sobre los eventos y confirmaron la precisión de reportes previos publicados por visitantes y observadores durante los años de actividad. El caso Bell estableció precedentes importantes para la documentación e investigación de fenómenos paranormales en Estados Unidos. Los métodos utilizados por visitantes distinguidos, incluyendo aplicación de testimonio múltiple, documentación contemporánea y verificación a través de testigos independientes, establecieron estándares que influenciaron investigaciones posteriores de casos similares durante el siglo XIX. Los archivos históricos del caso Bell, incluyendo diarios familiares, correspondencia de visitantes prominentes, reportes oficiales de magistrados y documentación de autoridades religiosas, fueron preservados por instituciones académicas de Tennessee y eventualmente depositados en la Biblioteca Estatal de Tennessee y los Archivos Nacionales, donde permanecen disponibles para investigadores históricos y académicos. El impacto cultural del caso Bell se extendió mucho más allá de Tennessee, influyendo el desarrollo de la literatura gótica americana y estableciendo narrativas sobre el sobrenatural que caracterizarían la cultura popular estadounidense durante generaciones. El caso fue referenciado en obras de escritores prominentes incluyendo Washington Irving y Edgar Allan Poe, quienes utilizaron elementos del fenómeno Bell en sus propias historias sobrenaturales. Durante el siglo XX, la plantación Bell se convirtió en destino turístico para entusiastas de lo paranormal, aunque los propietarios posteriores de la propiedad reportaron experiencias completamente normales sin recurrencia de actividad sobrenatural. La casa original fue demolida en 1890, pero el sitio continúa atrayendo visitantes interesados en la historia del caso. Los estudios académicos modernos del caso Bell han enfocado tanto en los aspectos históricos como en las implicaciones sociológicas de un fenómeno paranormal que ganó credibilidad a través del testimonio de figuras políticas y militares respetadas de la República temprana. Estos estudios han contribuido a la comprensión de cómo comunidades fronterizas interpretaban y respondían a eventos que desafiaban explicaciones racionales disponibles en la época. Hasta el día de hoy, el caso de la familia Bell permanece como el fenómeno paranormal más exhaustivamente documentado del siglo XIX americano, establecido a través del testimonio de más de 1000 testigos que incluyeron un futuro presidente, múltiples magistrados, académicos universitarios y líderes religiosos cuya credibilidad colectiva proporcionó autenticidad histórica al caso más famoso de la América sobrenatural temprana.